Cimientos, lección 3. Acabo de llegar hace unas semanas de Perú y una de las cosas más interesantes de este país es su comida. Tienen una variedad increíble de platos y hasta universidades que se dedican a la gastronomía. Realmente fue fascinante probar tantos platos con sabores diferentes y ver cómo la gente de Perú vive buscando más y más el buen comer. Cuando comparamos el buen comer de Perú con el buen comer de la vida espiritual, debemos tener la misma actitud. Me llama la atención cómo pasamos más tiempo buscando un buen plato en un restaurante que el de alimentarnos espiritualmente. La Biblia es un libro de principios inspirado por Dios, escrito por 40 autores, 66 libros durante un periodo de 1600 años. No ha habido sobre la faz de la tierra un libro tan vendido y traducido a tantos idiomas como la Biblia. La palabra Biblia proviene de la palabra biblión, que significa colección de libros breves. La Biblia es la carta de amor de Él, de Dios, para nosotros. Es su única revelación. Es el medio que Dios usa para hablar con el hombre. Por eso la llamamos la palabra de Dios. Entonces, si es así de valiosa la Biblia, ¿por qué no la leemos? ¿Qué es lo que impide que la hagamos una prioridad en nuestra vida? Y para poder reflexionar sobre esta gran importancia, he escogido un pasaje bíblico en 2 de Timoteo, capítulo 3. Y vamos a ver 3 principios en esta lectura de 2 de Timoteo. Y es, primero, tiempos difíciles que vivían allí con Pablo. Segundo, la importancia de seguir paso a paso la palabra de Dios y cómo la escritura es útil y cómo nos podemos relacionar con Pablo, como él estaba en esa época en tiempos difíciles. Y Pablo nos dice aquí en 2 de Timoteo capítulo 3 nuevamente: ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. La gente estará llena de egoísmo y avaricia. Serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos y más amigos del placer que de Dios. Aparentarán ser piadosos, pero su conducta desmentirá el poder de la piedad. Con esa gente ni te metas. Así son los que van de casa en casa, cautivando a mujeres débiles, cargadas de pecados, que se dejan llevar de toda clase de pasiones. Ellas siempre están aprendiendo, pero nunca logran conocer la verdad. Del modo que Janes y Jambres se opusieron a Moisés, también esa gente se opone a la verdad. Son personas de mente depravada, reprobadas en la fe, pero no llegarán muy lejos, porque todo el mundo se dará cuenta de su insensatez, como pasó con aquellos dos. Tú, en cambio, has seguido paso a paso mis enseñanzas, mi manera de vivir, mi propósito, mi fe, mi paciencia, mi amor, mi constancia, mis persecuciones y mis sufrimientos. Estás enterado de lo que sufrí en Antioquía, Iconio y Listra, y de las persecuciones que soporté, y de todas ellas
me libró el Señor. Asimismo serán perseguidos todos los que quieran llevar una vida piadosa en Cristo Jesús, mientras que esos malvados, embaucadores, irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero tú permanece firme en lo que has aprendido y de lo que estás convencido, pues sabes de quiénes lo aprendiste. Desde tu niñez conoces las sagradas escrituras que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Pablo estaba viviendo tiempos difíciles como nosotros también. El tiempo de Pablo era, como ya hemos visto, de egoísmo y avaricia, de gente jactanciosa y arrogante, blasfemos, desobedientes, ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno. Todo esto nos podemos relacionar con el tiempo de hoy. Vemos que el tiempo no ha cambiado mucho, pero Pablo dice que debemos tener cuidado de esta gente que actúa así y debemos seguir paso a paso. Dice 2 de Timoteo 3:10, tú en cambio has seguido paso a paso mis enseñanzas, mi manera de vivir, mi propósito, mi fe, mi paciencia, mi amor, mi constancia, mis persecuciones y mis sufrimientos. Pablo le aconseja con amor a Timoteo que la importancia de seguir paso a paso la enseñanza de la Biblia, como también seguir su ejemplo de vida de fe. Le dice que no va a ser fácil, que deberá tener constancia y sufrirá persecuciones, pero que de todas lo librará el Señor. En los versículos siguientes, Pablo le advierte a Timoteo, habrán embaucadores que irán de mal en peor engañando y siendo engañados. Le amonesta a seguir firme en lo que ha aprendido y de lo que está convencido, pues desde su niñez conoce las sagradas escrituras. Pablo le dice a Timoteo que la lectura, la palabra, la meditación, el pasar tiempo con el Señor le va a dar sabiduría necesaria. Y una vez más podemos ver claramente el por qué leer la palabra de Dios. Vamos a resaltar unas razones más para afirmar la importancia de la lectura, meditación y obediencia a la palabra de Dios. Y hay unos pasajes bíblicos complementarios muy valiosos y que voy a leer aquí en otro lugar de la palabra. El Salmo 119, 105 dice que la palabra de Dios nos guía. Tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. La palabra de Dios nos trae bendición, dice Santiago 1, 23, 25. El que escucha la palabra, pero no la pone en práctica, es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Pero quien se fija atentamente a la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciendo, recibirá bendición al practicarla. La palabra de Dios aumenta nuestra fe, dice el Salmo 9:10. En ti confían los que conocen tu nombre, porque tú, Señor, jamás abandonas a los que te buscan. La fe en Dios viene cuando conocemos más de Él a través del estudio de la palabra de Dios. La fe en sus promesas de que Él no cambia, que es fiel. No haya nada que enriquezca más espiritualmente en la vida que la lectura y meditación y obediencia de la palabra.
Este devocional de cimientos te ayudará a aprender más adelante métodos, ideas que te ayudarán a hacer esto una realidad valiosa cada día. Nunca nos graduaremos de estudiar la Biblia. En mi propia vida llevo más de 25 años leyendo muy paso a paso las escrituras y siempre voy buscando esas joyas que hay en ella, y es por eso que me he dedicado de tiempo completo en el ministerio para animar a otros a tener esta gran bendición de creer en Jesús y crecer en su vida espiritual a través nuevamente de la lectura y obediencia de la palabra. La palabra de Dios dice que es útil. Por eso en Pablo, aquí en 2 de Timoteo nos dice en el versículo 16 y 17, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Una de las razones por las que debemos creer en la Biblia es que tiene evidencias vivenciales, es decir, que si la obedecemos, funciona. No quiere decir que no tendremos persecuciones como Pablo y sufrimiento, pues es parte de la vida y vivir en un mundo caído. Pero cuando tomo la Escritura como mi manual de vida, así como un aparato tiene un manual de funciones, evito muchos problemas. Ya no tengo que adivinar si está bien o está mal. Solo en mi oración y lectura de la Biblia aprendo principios bíblicos que me ayudan a llegar a ser una mujer conforme al corazón de Dios. En esta visión del ministerio que tenemos del arte de ser mujer, decimos que es el arte de aplicar los principios bíblicos a nuestra vida para llegar a ser esas mujeres que Dios le agradan. Dios desea que estemos capacitados para hacer toda clase de bien. Dios desea que utilicemos, que apliquemos la Biblia como un libro de principios que nos enseña, reprende, corrige y instruye. Dios desea que le tomemos muy en serio. Dios se ha acercado al hombre para redimirlo mediante el nacimiento y la muerte y la resurrección de su Hijo Jesucristo. Él es el centro y corazón de la Biblia y de la historia y de tu historia. También podemos saber que Dios sabe nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Podemos reflexionar aquí, entonces, terminando este devocional. ¿Es el estudio y la meditación y la obediencia de la Biblia una prioridad para ti? ¿Qué paso debes dar para que esto sea una realidad y recibas bendición por esto? Pídele a Dios que te ayude a hacer los ajustes en tu horario y sacar un tiempo todos los días para la lectura de la palabra de Dios. Espero que este devocional haya sido una bendición en tu vida como lo ha sido para mí, y hagas de la lectura de la Biblia el alimento espiritual hoy y todos los días de tu vida. Dios te bendiga.